Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor lo cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura como los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlos con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos,
cargando con los crímenes de ellos. Por eso le dará una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti acojo, que no quede yo defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasan, huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos. Cambiar
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en su lugar. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, fuera, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, A su rey voy a crucificar. contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Por eso dijeron, No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. así se cumplió lo que dice la Escritura.
se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor Jesucristo, estamos como iglesia en medio del Viernes Santo, de la sobriedad, el dolor y la sencillez de esta liturgia que nos habla que el Señor ha muerto. Y hemos leído en estos textos, empezando por la primera lectura, el siervo doliente de Isaías, y continuando por la narración de los evangelios, especialmente el Viernes Santo, que leemos el Evangelio de Juan y nos damos cuenta de lo profundo, de lo terrible, de lo injusto que fue condenar al más santo entre los hombres y tratar como criminal al que venía simplemente con la idea de querer salvar. Ese es el gran pecado de la humanidad. Como inicia el prólogo de Juan, de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, de que Él era la luz que venía a iluminar las tinieblas y las tinieblas no quisieron esa luz,
de que el Rey de los cielos y de la tierra, que tomó carne en el vientre de María y que vino a predicarnos el amor y la paz, que vino a enseñarnos el camino del amor al prójimo como el verdadero camino de la salvación, fue rechazado, juzgado y condenado y fue crucificado como un malhechor. Eso es lo que recuerda hoy la Iglesia en esta liturgia. Lo que pareciese fuese el fracaso de Dios, en el sentido de que Él, siendo inocente, fue contado entre los culpables, pero eso que parece fracaso en el fondo es la gran victoria, porque es precisamente en la cruz donde Jesús ha querido reinar entre los hombres. Es precisamente expresando el dolor y el sufrimiento como el Hijo de Dios quiso cargar nuestros propios sufrimientos. Y es como dice el profeta Isaías, sus heridas, sus llagas nos han curado. Porque es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz la que ha servido para salvar a todo el género humano. El dolor de María, la herencia de María al pie de la cruz, nos habla también del acompañamiento de la madre en medio de los sufrimientos y de los dolores del Hijo. Pero mis queridos hermanos, la pasión de Cristo no es una cosa del pasado. No es que estamos aquí reviviendo o recordando como aquel que añora o aquel que piensa o se ilusiona con cosas que sucedieron hace 2000 años, no. La pasión de Cristo y su sufrimiento y su dolor sigue reflejándose hoy en medio de la sociedad y del mundo que nos toca vivir. Seguimos crucificando a Cristo y juzgándolo y condenándolo cuando muchos inocentes son juzgados, torturados y condenados en un mundo donde se supone existen derechos humanos e instituciones que promueven la defensa del niño, de la mujer y de tantas otras realidades. ¿Cuántas mujeres en el mundo, por ejemplo, son golpeadas, humilladas, maltratadas, condenadas a vivir lejos de la sociedad porque son consideradas inferior al varón? Todavía hoy en el siglo XXI siguen muchas mujeres sufriendo dichos maltratos. Hablamos en el siglo XXI de avances y de desarrollos y estamos, mis queridos hermanos, en el contexto de un conflicto tremendo que ha dejado muchas muertes, sufrimientos y dolor en muchos hogares del mundo, especialmente en Ucrania, donde mucha gente fue desplazada, donde muchas familias fueron desestructuradas, donde mucha gente perdió su hogar y donde mucha gente tuvo que irse refugiada a un país que no es el suyo, huyendo de una guerra sin sentido y nefasta. Allí seguimos crucificando a Cristo y allí se sigue reflejando el dolor de Cristo en el dolor de tantas personas que sufren. ¿Cuántas Marías hay hoy en el Calvario de las calles del mundo? Madres que sufren por sus hijos, porque no tienen que comer, porque no tienen que vestir, porque son juzgados y condenados o porque la guerra simplemente les ha arrebatado la vida de un hijo inocente. Es como si se repitiera la pasión de Cristo y se reflejara en el dolor de un pueblo que sufre y de un pueblo que también vive crucificado y de un pueblo que también tiene llagas y sufre y se lamenta porque no tiene justicia. Eso, mis queridos hermanos, es el dolor de Dios hoy en el mundo y en la sociedad. Por eso, al vivir estos misterios de la cruz, de la muerte y del sufrimiento de Jesús, nos lleva también a reflexionar y a pensar en nosotros lo que es el dolor, la cruz y el sufrimiento de tantos hermanos que no tienen ninguna esperanza y que han perdido incluso la ilusión de vivir. Un mundo conflictivo, mis queridos hermanos, acabamos de vivir una terrible pandemia
llena de muerte, de dolor y de sufrimiento, y vamos saliendo de eso y sentimos las consecuencias de un conflicto armado, y está en amenaza en el mundo la paz y la concordia de las naciones. Por eso, ante Cristo crucificado, hoy la Iglesia elevará en unos minutos una oración por todos, porque todos necesitamos en el fondo oración. Ninguno es menos o más que nadie, todos necesitamos de Dios en esta hora. Todos necesitamos acercarnos a la cruz de Cristo y al Cristo crucificado, y en esa desnudez de ese cuerpo santo y bendito que comemos en la Eucaristía cada vez que venimos al altar, está reflejado también los cuerpos heridos, sufrientes y maltratados de tantos y tantos en el mundo de hoy. Por eso este Viernes Santo, mis queridos hermanos, es una invitación a la reflexión. Es una invitación a volver la mirada a Dios. Y por eso la Iglesia nos invitará a mirar el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Esa cruz es nuestra esperanza. Esa cruz es el signo salvador. Esa cruz es el instrumento de Dios que hará brillar la gloria también de la resurrección, porque el dolor y el sentimiento que hoy tenemos en el corazón, al final de cuentas también será redentor y glorificador, porque no se quedará en el dolor y en el sufrimiento y en la cruz, sino que también terminará o tendrá su culmen en la resurrección gloriosa, en la luz que vence el sepulcro, que vence la tiniebla y que vence la muerte. Por eso hoy también, hermanos, en medio del dolor y del sentimiento y del sufrimiento, también hay signos de esperanza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él está nuestra esperanza, en Él nuestra salvación, en Él está nuestra gloria. Por eso los cristianos de esa cruz tomamos fuerza para llevar la nuestra. De esa cruz que veneraremos en unos momentos, tomamos el ánimo para continuar en medio del camino del mundo, llenándonos de la fuerza de Dios. Que esa cruz nos acompañe, nos proteja, que esa cruz sea nuestro signo, nuestra gloria y nuestra victoria, para que esa cruz también nos sirva como escalera para ir al cielo y para manifestar la gloria de la resurrección. Que a Él, el Señor glorioso, crucificado, pero que también resucitará glorioso, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y junto con mis hermanos, diácono y presbítero, realizaremos la oración universal que incluye e involucra a todos los hombres y mujeres del mundo para que así quede manifiesta la gloria de Dios y podamos interceder por todas las necesidades de todos y que el Señor escuche ferviente esta plegaria. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia,
a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos has elegido para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Juan Carlos Bravo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia humana, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma, que en todo aun sin saberlo te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de la adversidad de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con amor a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, especialmente a las víctimas de la guerra y del conflicto entre Rusia y Ucrania, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siguiendo una venerable y antigua tradición, cuando se encontró la verdadera cruz del Señor en Jerusalén, el diácono entre dos personas traerá en procesión la cruz que viene cubierta con un velo y que se mostrará 3 veces para la veneración del pueblo santo de Dios, que este año no se hará con un beso como era costumbre, sino que después de la veneración de los ministros, que será a través de una profunda inclinación, la harán los fieles con mucha fe y devoción. Desde nuestra casa veneremos la Santa Cruz. Si tienes un crucifijo o una cruz, puedes tomarla, tenerla en tus manos, sobre todo las personas que estén enfermas, para hacer desde su hogar este acto sincero, sencillo, pero a la vez profundo, de veneración a la Santa Cruz de Jesucristo.
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Cristo, eres todo para mí. Cristo, eres todo para mí. Eres todo para mí. Cristo. Diste tu vida por mí, Cristo, diste tu vida por mí, diste tu vida por mí. Tu amor habita en mí, Cristo, tu amor habita en mí, tu amor habita en mí. Cristo, eres todo para mí, eres todo para mí.
Llegamos al tercer momento de esta celebración. Se dispondrá el altar con un corporal sobre el cual se colocará el Santísimo Sacramento traído desde el monumento donde hemos estado en continua adoración a Jesús sacramentado durante las horas de la noche y de este día, y que es el cuerpo de Jesús que recibiremos en estos oficios del Viernes Santo, recordando que este día es uno de los pocos días en la iglesia, este y el Sábado Santo, donde no hay celebración de la Santa Misa. Recibamos al Santísimo Sacramento. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Quítese la mascarilla, el cuerpo de Cristo. Quítese la mascarilla. Maravilloso eres tú. Mascarilla. Quítese la mascarilla. Quítese la mascarilla. Quítese la mascarilla. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Como brilla el sol. El cuerpo de Cristo. Cristo. El cuerpo de Cristo. Maravilloso eres tú. El cuerpo de Cristo.
Maravilloso eres tú. Cuerpo de Cristo. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Maravilloso eres tú. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. La liturgia terminará con una oración sobre el pueblo que haremos los ministros aquí presentes, imponiendo las manos sobre ustedes. No hay bendición solemne porque se dará la bendición solemne después de la vigilia pascual y los ministros se retiran en silencio y de la misma manera como ingresaron al altar en esta santa celebración. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos, que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él, y concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.